sacrificios y ofrendas. En este mensaje empezamos a considerar el holocausto, el cual es Mashiach que satisface a Elohim. Es difícil entender el verdadero significado del holocausto y reconocemos que la experiencia que hemos tenido de esta ofrenda es limitada, ¿no es cierto? En general de todas, pero de hecho muy pocos creyentes han experimentado verdaderamente el holocausto. Tal vez hayamos experimentado mucho la ofrenda por las transgresiones, la ofrenda por el pecado, sí, en cierta medida la ofrenda de orina y hasta la ofrenda de paz, pero hemos tenido poca experiencia del holocausto y esto es un hecho bastante concreto. Los tipos más finos y detallados de Mashiach están en el libro de Vayikra, justamente. Sin el capítulo 1 de Vayikra no podríamos explicar ni definir a Mashiach como holocausto. Es correcto afirmar que el Olá es el Mashiach que satisface a Elohim, ¿no es cierto? Pero ¿cómo pudo Mashiach llegar a ser semejante ofrenda, ¿no es cierto? Es lo que vamos a estar viendo justamente a partir de ahora. Sin embargo, antes de empezar a estudiar este capítulo, quiero que consideremos primero Ibrim, en el capítulo 10. Por lo tanto, al entrar en el mundo, Mashiach dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí estoy para hacer tu voluntad, oh Elohim, como en el rollo del libro está escrito de mí. Primero dice: sacrificios y ofrendas, ofrendas quemadas y ofrendas por el pecado no quisiste ni te agradaron. Cosas que se ofrecen según la Torá. Y luego añade: aquí estoy para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es por esa voluntad que quedamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecha una vez para siempre. Cuanto más la sangre del Mashiach mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. El Pasuk 5 entonces dice: por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Aquí sacrificio y ofrenda se refiere al conjunto total de los distintos sacrificios y ofrendas, a todas en general. Existe una diferencia entre los sacrificios y las ofrendas. Los sacrificios se ofrecen por los pecados y las ofrendas se ofrecen en calidad de dádivas. Si sentimos que somos pecaminosos, que debemos ofrecerle algo a Elohim, esta ofrenda por el pecado, hablando con propiedad, es un sacrificio. Primero va ese sacrificio. Sin embargo, si le traemos algo a Elohim, no por nuestro pecado, sino para tener comunión con Él, lo que traemos no es un sacrificio, sino una ofrenda. Esa es la diferencia simple. Ibrim 10:5 dice que Elohim no quiso ni sacrificios ni ofrendas. Más bien le preparó un cuerpo a Mashiach. Esto indica que Elohim deseaba que Mashiach reemplazara todos los sacrificios y ofrendas del Tanaj. El rollo del libro mencionado en el Pasuk 7 se refiere al Tanaj, ¿sí? ¿A qué se refiere la voluntad mencionada en esos Pasukim? ¿Qué significan las palabras vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad? Algunos maestros de las escrituras dicen que esto significa que todo lo que la doña Yeshua hizo y dijo se conformaba a la voluntad de Elohim. Sin embargo, esta interpretación no concuerda con el contexto. Esa voluntad en el Pasuk 10 se refiere a la voluntad mencionada en los Pasukim 7 y 9. En estos Pasukim la voluntad de Elohim consiste en quitar lo primero, los sacrificios animales del antiguo pacto que no contienen la esencia de la obediencia voluntaria. Eso es lo que le falta a esos, además de que son animales, obviamente, ¿no es cierto? Pero no tienen la esencia de la obediencia voluntaria, y justamente quitar eso para establecer lo segundo, el sacrificio de Mashiach del nuevo pacto, ¿no es cierto?, que se basa en la obediencia y la misericordia. Sobre todo se basa en esa sumisión del Hijo a la voluntad del Padre. Entonces, este es el tipo de sacrificio, y lo vamos a ver después más adelante en otros lugares, que justamente a eso se refiere lo que el Padre desea. Por lo tanto, aquí la voluntad de Elohim es que Mashiach viniera a reemplazar las ofrendas
y sacrificios del Tanaj, que eran parciales, ya que solo cubrían, es decir, escondían temporalmente, ¿no es cierto?, los pecados. Cuando Mashiach vino, Elohim quiso que él quitara los sacrificios del Tanaj, los sacrificios de ovejas, cabras, novillos, becerros, y que estableciera los sacrificios del Berit Hadashah, por así decir, que son el propio Mashiach. O sea que lo que se tenía que entender era que nosotros debíamos estar ofreciéndonos a nosotros mismos como Mashiach se ofreció. Y Brin 10, del 5 al 10, que fue lo que estuvimos leyendo, indica claramente que los sacrificios y ofrendas en el Tanaj son tipos, sombras de Mashiach. Mashiach es la realidad, es el cuerpo de todos esos sacrificios y ofrendas. Y revela además que la ofrenda principal es el holocausto. Esto también se muestra en Vayikra, donde el holocausto es mencionado en primer lugar, ¿no es cierto? Si debemos entender qué es el holocausto, tenemos que considerar este capítulo de Ibrin, que nos dice que Mashiach, en calidad de holocausto, hizo la voluntad de Elohim. Ese fue el holocausto. No debemos interpretar la palabra voluntad en este capítulo de manera común o humana o natural, ¿no es cierto? Elohim deseaba que Mashiach reemplazara todas las ofrendas y sacrificios del Tanaj. A eso se refiere la voluntad de Elohim aquí. Mashiach vino a cumplirla. Mashiach debía reemplazar las sombras con su realidad. No fue nada sencillo que Mashiach reemplazara consigo mismo las ofrendas y sacrificios. ¿Cómo podía un hombre reemplazar todas las ofrendas y los sacrificios? Sabemos que está todo, son muchos, ¿no es cierto? A pesar de que ahora sabemos que se trata de diferentes aspectos de un único sacrificio. Entonces consideremos los requisitos que debía cumplir y la clase de persona que debía ser. La persona que reemplazara las ofrendas y los sacrificios ciertamente tenía que ser alguien absolutamente entregado a Elohim, absolutamente consagrado, aún en la menor de las cosas, ¿no es cierto? El menor de los pensamientos tenía que estar colocado todo en el altar de Yahweh. Todo aquel que no vive absolutamente entregado a Elohim en todas las cosas pequeñas no es apto para cumplir la voluntad de Elohim respecto a reemplazar los viejos sacrificios y ofrendas por los nuevos, es decir, quitar lo primero y establecer lo segundo. Por eso la mayoría de los creyentes, lamentablemente, andan tropezando todavía con la forma física, material de realizar las cosas, y justamente el problema que tienen es que no encuentran la forma de ofrecer los sacrificios a través de Mashiach, los sacrificios que ya el Padre estaba planteando en el Tanaj, que era lo que quería. Sacrificios no quisiste, pero me preparaste un cuerpo para que yo cumpliera tu voluntad. Misericordia quiero, decía el Padre, ¿no es cierto? De manera que él ya estaba planteando cuál era su deseo, y el único que podía realmente satisfacerlo y abrir la puerta mostrando cómo se hacía fue Yahshua. Entonces, a menudo hemos hablado, ¿no es cierto?, de andar en el Ruach y de poner en práctica ser un solo Ruach en el Adón, ¿no es cierto? Lo hemos hablado muchas veces. Por su gracia, Él nos está trabajando en ese sentido. En las cosas importantes tal vez no resulte fácil ser un solo Ruach con el Adón, pero no es fácil hacer esto en las cosas pequeñas. Eso es más difícil. Fácil que algo pequeño rompa nuestra unidad en el Ruach con el Adón. Es sumamente fácil. Pero esto nunca le aconteció a Yahshua, ciertamente. Cuando él estuvo en la tierra, nunca hubo algo pequeño que le hiciera perder su unidad con el Padre. Si esta unidad se hubiera quebrantado, entonces él mismo habría necesitado un Mashiach, ¿no es cierto? Además, él habría sido descalificado para hacer el holocausto porque habría necesitado que alguien fuera su salvador. No obstante, el Adón Yahshua vivió absolutamente entregado a Elohim y por lo tanto era apto para hacer el holocausto. Fue algo grandioso que el Adón Yahshua hiciera la voluntad de Elohim, es decir, que fuese el holocausto para reemplazar las ofrendas y sacrificios del Tanaj, para que los hombres entendieran que sin Mashiach ninguno de nosotros sería salvo.
Ninguno de nosotros es apto para hacer holocausto, evidentemente. Si hubiéramos sido regenerados antes de la caída, sería muy difícil que se quebrantara nuestra unidad con el Adón en nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Aunque fuimos regenerados, seguimos viviendo en la naturaleza vieja y caída, andamos en parcialidad, como sabemos. Tal vez ejercitemos nuestros ruas para llevar una vida en la que somos uno con el Adón, estamos trabajando, luchamos con eso, pero a menudo una cosa pequeña hace que se quebrante esa ejad. Ciertamente, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué vamos a hacer? En lugar de desilusionarnos, debemos reconocer que necesitamos a Mashiach, lo necesitamos como nuestro holocausto. El holocausto representa a Mashiach no principalmente como aquel que redime al hombre del pecado, sino como aquel que lleva una vida para Elohim y para la satisfacción de Elohim, una vida entregada, una vida completamente volcada hacia el Padre. Como ofrenda por el pecado, Mashiach redime al hombre de su pecado, pero como holocausto, él lleva una vida de absoluta entrega a Elohim para su total satisfacción. Durante toda su vida en la tierra, el Adón Yahshua siempre llevó una vida que satisfizo plenamente a Elohim. En los 4 evangelios él es presentado como aquel que era absolutamente uno con Yahweh. Sus atributos divinos se expresaron en sus virtudes humanas y a veces sus virtudes humanas se expresaron en sus atributos divinos y con ellos, ¿no es cierto? Era una mezcla perfecta. Cuando fue confrontado, examinado, interrogado por sus malignos y astutos opositores, ¿no es cierto? Los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos los que estaban en contra suya, durante sus últimos días en la tierra, en algunas ocasiones sus virtudes humanas se expresaron por medio de sus atributos divinos y en otras ocasiones fue al revés. En la vida del Adón no había ninguna mancha, defecto o imperfección. Él era perfecto y llevó una vida perfecta y de absoluta entrega a Elohim. Él era completamente apto para hacer el holocausto, ya que mediante la encarnación le fue preparado un cuerpo para que fuese el verdadero holocausto, o sea, un cuerpo que tuviera sangre, que pudiera entregar la vida. Él hizo la voluntad de Elohim y fue obediente hasta la muerte. En el madero él ofreció su cuerpo Elohim de una vez y para siempre. Había 2 tipos de holocausto, los obligatorios y los voluntarios. Algunos de los holocaustos obligatorios debían ofrecerse en determinadas ocasiones y eran presentados por los sacerdotes para beneficio de toda la nación. Entre estos están el holocausto diario, como mencionado en Shemot 29. Ahora bien, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día regularmente. Ofrecerás un cordero en la mañana y ofrecerás el otro cordero entre las 2 tardes. Habrá 2 kilos de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite exprimido y una libación de 1 litro de vino para un cordero. Y ofrecerás el otro cordero entre las 2 tardes, repitiendo con él la ofrenda de comida de la mañana con su libación, una ofrenda al fuego para aroma grato a Yahweh, una ofrenda quemada regular por las generaciones a la entrada del Mishkan de reunión delante de Yahweh. Porque ahí me reuniré contigo y ahí hablaré contigo. Y en Bamidbar 28 dice: diles, estas son las ofrendas encendidas que ustedes deben presentar a Yahweh, como ofrenda quemada regular, cada día 2 corderos de un año sin tacha. Ofrecerán un cordero en la mañana y el otro cordero lo ofrecerán al atardecer. Y como ofrenda de comida habrá 2 kilos de harina selecta mezclados con 1 litro de aceite exprimido, la ofrenda quemada regular instituida en el monte Sinai, una ofrenda ardiente de olor grato a Yahweh. La libación con ella será de 1 litro con cada cordero, que se derramará en el precinto sagrado como ofrenda de bebida fermentada a Yahweh. El otro cordero lo ofrecerás al atardecer, preparando la misma ofrenda de comida y libación por la mañana, una ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. La primera lección que Elohim deseaba enseñarle a Israel mediante el sistema de sacrificios era que el pecado engendra muerte. Vez tras vez esta lección fue inculcada en sus corazones y vez tras vez la vieron a esa muerte literal y físicamente. Cada mañana y cada tarde a través de todo el año se ofrecía un cordero en favor de la nación. Día tras día el pueblo traía sus ofrendas por el pecado y sus holocaustos al santuario. En cada caso un animal era degollado y la sangre aplicada en el lugar designado. En cada ceremonia,
servicio estaba claramente impresa la lección que Yahweh quería impartir: el pecado engendra muerte. Esta lección es tan necesaria en nuestros tiempos como lo fue entonces. Algunos creyentes consideran demasiado livianamente el pecado. Piensan que es un aspecto pasajero de la vida que será superado con la madurez o con el tiempo, o vayas uno a saber cómo. Otros consideran que el pecado es lamentable pero inevitable. Todos necesitan que en forma indeleble se les grabe en la mente la lección de que el pecado engendra muerte, si no es la propia, es la ajena. El Berij Hadashah declara específicamente que la paga del pecado es muerte, pero muchos no captan la importancia de esta declaración. El tener un concepto más realista de la inseparable relación entre el pecado y la muerte ayudaría mucho a apreciar, a comprender la Besorá. Para el creyente esto encierra una lección importantísima. Nosotros éramos culpables, Mashiach no lo era, y esa es la sangre que fue puesta como precio para salvar, para redimirnos. Finalmente, una profunda gratitud a Elohim por la salvación que se hace posible por medio de la muerte. Mashiach murió por mí, Mashiach murió por cada uno de ustedes. Yo debería haber muerto, cada uno de ustedes debería haber muerto, porque nosotros somos los que pecamos. La paga del pecado es la muerte, está bien clarito, pero Mashiach murió por nosotros, por cada uno. Él fue al Calvario en nuestro lugar. Él decidió ofrecerse. Deberíamos visualizar exactamente la magnitud de su sacrificio y deberíamos visualizar también que cada vez que estamos cometiendo un pecado, en el momento en que lo estamos haciendo, lo estamos degollando nuevamente. Literalmente lo estamos matando nuevamente. ¿Sí? Debemos evitar provocar la muerte de ese sacrificio. Por supuesto, esto no es una cuestión física, no lo estamos matando, ni siquiera espiritualmente se repite ese sacrificio, pero es una cuestión de no estar valorando justamente su obra. El holocausto sabático tenemos también. En el día del Shabbat, 2 corderos de un año sin tacha, junto con 4 kilos de harina selecta mezclada con aceite como ofrenda de comida y con la libación apropiada. Una ofrenda quemada para cada Shabbat en adición a la ofrenda quemada regular y su libación. O sea que era un extra, ¿no es cierto? Va a midar 28. Y los holocaustos de la fiesta del comienzo de mes, de Pesach, Shavuot, de Yom Teruah, Yom Kippur y de Sukkot. En cada uno había sus holocaustos, pero como vemos, esos holocaustos eran específicos y tenían sus fechas designadas. Otros holocaustos obligatorios eran de naturaleza ocasional y eran presentados por las personas afectadas. Estos eran los holocaustos en ocasión de la consagración de un sacerdote, por ejemplo, ¿sí? Del nacimiento de un niño, de la purificación de un leproso, de la purificación ceremonial y cuando se tomaba el voto de nazireatos. Cada uno lo estudiaremos en su momento, pero eran holocaustos. Ahora bien, estos eran obligatorios en cada una de estas situaciones, ceremonias, no que tenían una fecha fija, pero eran obligatorios de cualquier manera. Los holocaustos voluntarios podían ser presentados por una persona en cualquier momento, ¿sí? Pero debían ceñirse siempre a los mismos reglamentos, ¿no es cierto?, que rigen a los holocaustos obligatorios, ¿cierto? Todo tenía que ser realizado bajo las mismas reglas. Los reglamentos de Vayikra 1 se refieren específicamente a los holocaustos voluntarios, aunque el ritual también era, a los holocaustos, obligatorios, aunque el ritual también era similar para los voluntarios, o sea, era prácticamente lo mismo. No hay manera de poder acercarse a Elohim sin sacrificios. Nosotros no tenemos manera, ¿sí? El sacrificio es necesario para poder acercarse a Él y estar en su presencia, como está escrito en 2 veces, lo repite en Shemot y una en Devarim: nadie se presentará ante mí con las manos vacías. ¿Sí? La ofrenda de ascensión entonces es voluntaria y puede ser ofrecida por cualquier hombre y mujer, por cualquier israelita y hasta por gentiles.